Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarles. Vamos a continuar con los temas que se han retomando temas, perdón, que se han visto. El día de hoy me gustaría retomar lo de los derechos humanos y la dignidad humana. ¿Alguien me quiere decir qué son los derechos humanos? Hola. A ver, ¿se escuchó? Bueno, los derechos humanos vendrían siendo lo que todos tenemos, es decir, como eh, el derecho a la libertad, al respeto. Este, los derechos son universales, es decir, todos, sin excepción alguna, tenemos que acceder a ellos, sin importar nuestra raza, sexo, condición. Entonces, por lo general, ese es un derecho, es decir, lo que todos podemos acceder y son como básicos para acceder y hay de diferentes tipos. Muy bien, Jessica, te agradezco bastante. ¿Alguien más quiere compartirnos, Guillermo? ¿Qué conciben como derechos humanos? ¿Nadie? Están dormidos todavía. Bueno, continuamos. Primordialmente, nosotros como trabajadores sociales tenemos que basarnos, ¿sí?, en el respeto y al valor y dignidad que son inherentes a toda persona, como menciona Jessica. Nacemos y automáticamente, desde que estamos en el vientre de mamá o los pequeños, ¿sí?, ya tienen derechos, que ahora se están reformando estas leyes en las que las mujeres, algunas, disponen de decidir sobre su cuerpo, ¿ok? La maternidad, bueno, es libre, ¿cierto? Pero así también los métodos anticonceptivos son libres. Entonces hay una disyunción entre estos dos aspectos, ¿no? Pero bueno, mientras tanto, el derecho o el principio de los derechos humanos y dignidad humana son inherentes a toda persona, es decir, desde que se concibe, ¿sí?, desde que ya se está formando y científicamente cuando ya tiene aproximadamente los 4 meses, estos derechos son otorgados y son inherentes, es decir, no puedes renunciar a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, de todos estos derechos que se desprenden, nosotros como trabajadores sociales debemos de apoyar, debemos defender la integridad y el bienestar de los ciudadanos o bien de los usuarios con los que nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Abordábamos 4 aspectos, 3, 4, 5 derechos, ¿verdad? Resumidos, primero, respetar el derecho a la autodeterminación, el respetar el derecho a la participación, tratar a una persona como un todo, pero también identificar y desarrollar las fortalezas de estas personas, ¿sí? Nosotros como trabajadores sociales, primeramente debemos de respetar y promover el derecho del individuo a elegir por sí mismo, a tomar sus propias decisiones, sean cuales sean sus valores, veíamos, ¿cierto? Pero también estas decisiones que tomen nuestros usuarios no deben amenazar los derechos e intereses legítimos que ya fueron otorgados a otras personas, ¿sí? Enseguida, nosotros como trabajadores sociales tenemos que promover el derecho al compromiso pleno, ¿sí? En que nosotros como trabajadores sociales vamos a reforzar la buena toma de decisiones, ¿sí?, en los usuarios, evitando
aquellas decisiones y acciones que van a afectar la vida de nuestro usuario. Nosotros somos promotores del bienestar, ¿sí? Nosotros orientamos hacia la buena toma de decisiones. Entonces, si veo que mi usuario va a tomar una decisión que le va a afectar a corto, a mediano o incluso en ese momento, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Pues orientarle, decirle, expresarle, manifestarle al usuario que está a punto de tomar una decisión que va a traer ciertas consecuencias, ¿sí? Eso no significa que no tenga el derecho a participar. Al contrario, sí, mira, ve, puedes tomar las decisiones que bien convengan, pero también valorar aquellas que pueden afectar su vida o su desarrollo, ¿de acuerdo? Al tratar a una persona como un todo, debemos intervenir con esta persona en su totalidad, con su familia, con su comunidad, con su entorno social, con su entorno cultural, con las redes de apoyo que éste tiene, ¿sí? Considerando todos los aspectos que influyen en su vida. Eso es parte de nuestra ética, ¿sí? Considerar los derechos que tiene nuestro usuario, ¿de acuerdo? Veíamos también que es importante que debemos considerar las fortalezas que ya posee nuestro usuario, pero también aquellas que puede desarrollar, que es necesario que desarrolle, ¿sí? La autogestión, la comunicación, ¿sí? La expresión verbal y escrita. Debemos de identificarse, concentrarnos en el potencial, pero también en las fortalezas de las personas, de los grupos o comunidades con las que vamos a intervenir, ¿sí? Una estrategia que podemos utilizar para identificar estas fortalezas es el análisis FODA. ¿Usted ya lo ha aplicado o ya lo conoce? El FODA es una herramienta que utiliza el trabajador social y otras personas, otras profesiones, para identificar la área de fortalezas, oportunidades, FODA, debilidades, ¿sí? Y amenazas de una persona, ¿sí? Sobre esto, pues vamos a hacer un análisis de cuáles son las fortalezas que tiene, pero también las áreas de oportunidad, es decir, aquellos rubros donde éste puede potencializarse. Las áreas de oportunidad son precisamente aquellas que nos hacen falta, ¿sí? Tenemos un usuario que no sabe leer, no sabe escribir. ¿Cuál es el área de oportunidad? A aprender a leer y a escribir, ¿sí? ¿Queda claro? Ok. Además de esto, cada uno de nosotros debemos de poseer una conducta profesional desde la deontología, ¿sí? Les comentaba que hay un documento de ética de la Federación Internacional del Trabajo Social que da paso a la elaboración de un código deontológico precisamente del trabajo social. Este código deontológico orienta la conducta profesional, ¿sí? Que se va a basar en el marco de los derechos humanos y a través de la justicia social, que son dos puntos que estamos mencionando. Permíteme tantito. Ok. Entonces, ¿qué es un código deontológico? Precisamente un documento que va a regular que la participación y la conducta profesional del trabajo social, ¿sí? Ok. Distintas miembros de la federación, de la IETS, ¿sí? Tienen la responsabilidad de desarrollar y actualizar constantemente o regularmente los códigos de ética, las directrices, ¿sí? Que sean congruentes con la declaración de la federación.
de trabajo social, ¿sí? ¿Dónde va a encontrar la congruencia? Si se supone, digo se supone porque todavía no lo aplican, que estamos basados bajo una normativa que nos indica cómo va a regular nuestra conducta profesional, ¿sí? Tiene que ser fundamentada en la operatividad, sin darle tanto vuelta, ejecutarlo, aplicarlo en la vida diaria, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a valorar? ¿Cómo lo vamos a analizar? Desde el punto de vista de trabajo social, viendo a los compañeros, sencillamente, ¿sí? Su conducta, su participación. Es muy fácil, de verdad, se los digo, analizar el comportamiento de mis compañeros, ¿verdad? ¿Sí o no es fácil? Súper fácil. Ah, mira, ya se equivocó. Ah, mira, qué grosera fue. Ah, mira, envidiosa, rencorosa, orgullosa, grosera, grosero, etcétera, ¿no? Etiquetamos sus conductas. ¿Sí o no? ¿Nunca han visto eso? Yo sí. Yo sí lo he visto. Ahora, invertimos los papeles, tomamos un espejo y nos los ponemos de frente. ¿Has visto tu conducta? ¿Has visto cómo ha sido tu forma de ser? ¿Sí? ¿Te has observado y te has analizado cuando estás frente a un problema? ¿Te has analizado cuando estás frente a una circunstancia que para ti no es favorable? Es un análisis, ¿eh? No me digan. Debe haber congruencia de lo que somos con lo que hacemos, ¿sí? De esto se encarga la federación y los miembros de la federación, ¿sí? De desarrollar, de actualizar constante y regularmente las directrices éticas que tengan congruencia con la declaración, pero también con la operatividad del trabajador social. Y en sí, no hay una persona de la federación, ¿sí? De la Constitución o de incluso del Código Deontológico que se encargue de supervisar a cada uno de los trabajadores sociales para ver si realmente se está cumpliendo. No lo hay. Uh-huh. ¿De quién va a depender que se vigile esta congruencia? Les pregunto. ¿De nuestros jefes? ¿De nuestros supervisores? Pues sí, pero ¿de quién también puede depender? De usted, ¿sí? Si eres un trabajador social que en su momento, cuando llegues a tu examen profesional, a recibir tu título, ¿sí? Vas a hacer esto, vas a jurar, vas a decir, sino que el pueblo, que la sociedad, que los usuarios me lo demanden. ¿Y qué crees si lo van a hacer? Te van a ir a acusar, ¿sí? Oigan, se supone que ella es trabajadora social, que él es trabajador social, ¿por qué me trata así? Así son los trabajadores sociales, ¿verdad? Bueno, para esto se hace una serie de indicaciones. Se espera que el trabajador social actúe, desarrolle, participe con profesionalismo, desarrolle sus habilidades, se prepare necesariamente para desarrollar su trabajo, sea cual sea. Si es una visita domiciliaria, pues tiene que llevar sus herramientas, ¿sí? Si va a aplicar un estudio socioeconómico dentro de un hospital, tiene que conocer que una entrevista tiene un inicio, un desarrollo, un cierre, ¿sí? Y que en todo momento va a aplicar una comunicación asertiva, nivelada. ¿A quién? Al grado de mi usuario, ¿sí? No voy a hablarle con palabras técnicas. ¿Voy a qué?
desarrollarme, prepararme de acuerdo a las necesidades de quién? El usuario. Ah, muy bien, Guillermo, del usuario. Ok. Otro punto es el humanitario, ¿sí? Veíamos que el trabajador social no tiene por qué participar en acciones inhumanas, tales como tortura o terrorismo. Este punto queda muy claro. Punto número 3, integridad. Debemos de actuar en todo momento, ¿sí? Con integridad, no abusando de aquel que no tiene y que menos tiene y que incluso no tiene el conocimiento. No abusar de la comunicación, de la información también que nos está dando a través de esa confianza, ¿sí? Además de reconocer los límites entre la vida personal, profesional. No abusar de las posiciones que un día tengamos. Ah, es que yo soy jefe y puedo llegar incluso a la hora que quiera. Desde ahí empezamos mal, ¿sí? Ser empáticos, actuar con un servicio atento, ¿sí? Con dignidad, con respeto. O sea, aquí la empatía va relacionada con las cuestiones morales. Si recuerdan que al principio veíamos que uno de los principios de la ética basándose que en la cuestión moral, las buenas prácticas morales, ¿cierto? La cortesía, el respeto, la amabilidad, la paciencia, tolerancia, híjole, comunicación asertiva, ¿sí? Aunque te estén gritando, no pierdas los estribos. Voy a tener empatía porque no sé qué le pasó a esta persona. Posiblemente venía entrando y el guardia la trató mal y ahora se pone a la defensiva conmigo porque piensa que yo lo voy a tratar igual. Y eso regularmente pasa ¿en dónde? En todos lados, ¿sí? A excepción de que vayas a un restaurante privado y carísimo. Ay, no, sí. ¿Te reciben? Híjole. Muy bien. Pero no vayas a un centro de salud o a un hospital general. Los policías te tratan peor. Y es una realidad, porque no hay una capacitación, ¿sí? No se consideran como personal de atención a la salud, ¿sí? Los médicos y algunos enfermeros ni se diga. Pero no se trata de hablar mal de ellos, sino se trata de observar que hay un área de oportunidad en la que tú como trabajador social puedes crear un proyecto, ¿sí? Proponerlo a tus jefes y decirles, ¿saben qué? Necesitamos ser más empáticos, dar un servicio con calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos indudablemente van, los profesionales, hemos decidido ser servidores. Todos los profesionales, independientemente del área donde te encuentres. Si eres médico, eres prestador de servicios, ¿sí? Si eres psicólogo, ni se diga. Nutriólogo, enfermera, ¿sí? Contador, docente. ¿Qué otras profesiones conocemos? Veterinario, ¿sí? ¿Cuántas profesiones existen? ¿Y cuáles son las que brindan un servicio? A excepción de que seas un programador, pero aún así tienes que brindar una atención a través de una plataforma, ¿sí? Bueno, una actitud de servicio, ¿sí? Dejando de lado nuestras necesidades y nuestros intereses. Priorizando la de quién? Nuestros usuarios. Integridad. Tenemos el deber de hacer lo necesario para cuidar también de nosotros mismos, en el lugar de trabajo, en la sociedad, ¿sí? Para asegurarnos de que podemos ofrecer un servicio adecuado. Muchas veces podemos entrar en dilemas cuando la situación amerita en que tú vas a valorar si vas a estar en primer lugar tú o el usuario. ¿Y en qué momento es este? ¿Sí? Se te van a presentar distintas situaciones
pero debes de valorar también que tu integridad, ¿sí?, tiene un valor en la que a veces ni siquiera tu propio jefe va a poder meter las manos por ti, ¿sí? También va relacionado con la actuación o con el propósito que tiene el trabajo social dentro de una institución. Realizar mis funciones con ética, con un compromiso, es más, hacerlos, ¿verdad? Un ejemplo de ello es cuando en un instituto no realizas correctamente tus funciones y más si hay casos legales, porque claro, somos trabajadores sociales, vamos a trabajar siempre con un equipo interdisciplinario, donde quiera que te encuentres, ya sea en salud, ya sea en educación, siempre vas a trabajar con el ámbito jurídico, ¿sí? ¿Por qué con el ámbito jurídico? Porque trabajo social es quien vela por los derechos y la justicia y dignidad humana, ¿cierto? Entonces, constitucionalmente tenemos que conocerlos, estos derechos, ¿sí? Estos artículos que estipulan a qué tienen derechos mis usuarios, pero yo también como persona, ¿cierto? ¿O no? Sí, ok. ¿En qué momento está la integridad? Cuando tienes que valorar que tú también eres un sujeto de derechos. Te va a gritar, pero no por eso te le vas a poner al tú por tú. ¿De acuerdo? ¿Sabe qué? Podemos hablar más tarde. Señora, si gusta, puede pasar a mi oficina cuando usted se relaje, porque va a llegar momentos en los que va a rebasar pues tus límites, pero tú como un profesional en trabajo social te estás capacitando y preparando para todo. Digan conmigo, todo, ¿sí? Todas las circunstancias. Siendo trabajadores sociales nos vamos a encontrar en situaciones en las que vamos a ver problemas y necesidades en los usuarios. Y claro, te van a llegar, porque también eres un ser humano conformado por emociones. Lo veíamos, ¿cierto? Emociones, ¿qué más? Sentimientos, sentidos, ¿sí? Claro que los tienes. Por lo tanto, circunstancias que le pasen o atraviesen tus usuarios, puedes llegar a sentirlos. Claro, cuando vamos empezando, vamos agarrando experiencia y es válido. Es posible que te pongas a llorar en algunos casos, pero no por eso te vas a poner a llorar delante de ellos, ¿sí? Va a haber momentos en los que veas tú la necesidad y nadie va a querer ayudar. Vas a gestionar, pero de repente vas a tomar la decisión de desembolsar tú de tu bolsillo. Lo tienes que valorar, ¿sí? Tampoco saliendo de la oficina vas a decir, señora, espéreme, a la hora de la salida yo la quiero llevar a su casa. No, no, no. Tranquila, tranquilo, ¿sí? Valora tu integridad. Está bien que como trabajadores sociales queremos tomar decisiones que sabemos que pueden resolver un problema de manera inmediata, pero también valora que tú tienes una vida, tu integridad también, ¿sí? Sobre todo también cuando estamos en el ámbito jurídico, aquellos peritos que se encargan de hacer visitas domiciliarias, ¿sí?, tienen que ser extremadamente cuidadosos con su vida privada, por ejemplo, en las redes sociales. Ujú. ¿Por qué? Porque trabajadores sociales evaluamos, investigamos, dependiendo del trabajo, ¿eh? A veces incluso a personas que son directivos de penales, de reclusorios, ¿sí? Que son servidores públicos de la seguridad de la nación, militares, federales, ¿sí? Hay un área, no sé si ustedes saben, aquí en Chilpancingo se llama C3, donde está el Tecuán a un lado, al lado de la gasolinera, ¿sí? Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza.
de seguridad del personal de confianza, algo así. Ujú. ¿Y qué pasa con estas personas? Ganan muy bien, estos profesionales. Y son, la mayoría, deberían ser, perdón, trabajadores sociales, pero como no hay trabajadores sociales, ¿sí? Los que llegan, los capacitan. Así que hay una buena opción del trabajo, ahí. Pero ¿a qué se admiten? ¿A qué se remiten? A que su integridad esté un poco, mm, esté un poco delicada, pues. Por lo mismo que les mencionaba, evalúas entrevistas a personas, ¿sí? Personas que están en un reclusorio, que son directivos de reclusorios, que están involucradas incluso a veces en cuestiones ilícitas, ¿sí? Y tú mediante esa entrevista pues tienes que identificarlo. ¿Y qué pasa? Por medio de esa entrevista pueden, eh, ¿cómo se dice? Pueden despedirlo, ¿sí? Y al rato, no, es que fulana de tal me entrevistó y por eso me movieron de mi lugar. ¿Y qué pasa ahí? No, 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 no. Siempre dejar claro que la institución es la que va a valorar y dictaminar, no tú como trabajador social, ¿de acuerdo? Expresar verbalmente, ¿sabe qué? Yo solamente estoy aquí para, pues, saludarle, retomar unos datos y quien va a tomar la decisión es la institución, no yo. ¿De acuerdo? Ah, ok, de acuerdo. O sea, hay muchas estrategias dependiendo del área donde tú te quieras involucrar, involucrar en tu participación. Ya casi se termina el tiempo, pero les envío la liga nuevamente, ¿de acuerdo? El día de Sí, ayer, muy bien, el día de ayer que me presenté a mi centro de trabajo es un centro de salud de servicios ampliados, que quiere decir que hay trabajador social, hay psicólogo, hay nutriólogo, etcétera, ¿sí? Lo primero que me dice el doctor, el médico, vaya, coordinador, me dice, mire, licenciada, este no es un centro de salud, pues, habitual, ¿verdad? Yo, pues, sí, entiendo, porque es de servicios ampliados. Se supone que hay una intervención más integral, ¿correcto? Correcto. Ok, los servicios que aquí brindamos, nos comenta, pueden ser casi intrahospitalarias. Digo casi, ¿por qué? Porque podemos atender un parto, una sutura, ¿sí? Hacer traslados, porque se cuenta con la unidad de ambulancia. Pero hay que tener mucho cuidado, me dice. Tú como trabajadora social, una de tus funciones es hacer una notificación al Ministerio Público cuando nos llegan balaceados, ¿cierto? Le digo, es correcto, es lo que hacemos en el segundo nivel, o sea, en los hospitales. Dice, ¿qué necesitamos ahí? Le digo, la verdad, necesitamos un respaldo del Ministerio Público, ¿sí? Un respaldo del fiscal o de la fiscalía. ¿Por qué? Porque a ese centro de salud van a llegar personas que están heridas por arma de fuego, ¿sí? Y ahí mi integridad, porque yo, o más bien el Departamento de Trabajo Social es quien notifica al Ministerio Público, es una información muy delicada, ¿sí? En la que el sujeto que está siendo notificado al MP que llegó, ¿quién lo identifica? El trabajador social. Uh-huh. ¿Quién notifica al Ministerio Público o a la Fiscalía? El trabajador social, ¿se imagina? Es que tengo que pedirle a mi Dios que me cuide. Pero bueno, es una parte en la que donde quiera que nos encontremos, ¿sí? Nuestra integridad es muy valiosa y tienes que tomar decisiones. Si tú ves que llega, por ejemplo, todos armados, ¿los vas a notificar? Es, solo piénsenlo, no me diga nada, solo piénsenlo. Yo sé que ustedes saben la respuesta, pues está grabando, ¿ok? A ver, ¿qué está primero, tu integridad o notificar a esta persona? Yo sé que tu integridad, ¿cierto?
Y es ahí donde vas a tomar decisiones, en donde quiera que te encuentres, ya sea en una institución educativa. ¿Qué problemas vemos? Violencia verbal, violencia sexual, ¿sí? También en una institución educativa donde tu integridad también puede ser un ámbito delicado, ¿cierto? Bienvenida, Gardenia, compañera del D20. Buenos días, maestra. Buenos días. ¿Estamos de acuerdo? Donde quiera que se encuentre el trabajador social, tiene que valorar que también es sujeto de derechos. No es que ya te haya comprado la federación o el Estado, te dio un contrato y estás blindado. No, ¿sí? También eres un sujeto de derechos o somos sujetos de derechos, ¿sí? Ok, mi usuario tiene derechos, voy a velar por su dignidad humana, por sus derechos humanos, por la justicia social de mi usuario, pero sin olvidar que yo también los tengo. ¿Estamos? Ok. Veíamos que un código de ética establece un marco de regulación de principios éticos y criterios profesionales. En la tercera unidad, si no mal recuerdo, vamos a abordar dilemas éticos, ¿sí? Dilemas éticos que en el transcurso de las clases he ido mencionando. Así que en la tercera unidad vamos a identificarlos. Ya les mencioné varios, vaya haciendo un análisis de cuáles mencioné, ¿sí? Ok, el día de ayer, así brevemente mencionábamos que para desarrollar efectivamente nuestras funciones y tener un respaldo de aquello que estamos realizando, en donde estamos interviniendo, tenemos que contar con una serie de instrumentos, ¿sí? Que van a ser el respaldo de nuestra intervención, tanto constitucional como institucional, ¿sí? Son un respaldo de nuestra participación profesional, ¿sí? ¿Estamos? ¿Están por ahí? Ya no los veo. Sí, maestra. Ah, Sí, maestra. ok. Voy a... ¿dónde estoy? Aquí estoy. Voy a terminar la sesión y voy a enviarles otra liga, ¿de acuerdo? Ya para finalizar. Bye, mi bebé. Ok.